Dios me ha dado. También le voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, váyase al libro de Hebreos. Empiece desde atrás para adelante, lo va a encontrar mucho más rápido. Hebreos capítulo 7. Vamos a dar lectura del versículo 4 al versículo 10. Pues gracias a ti, Padre Dios Todopoderoso, por las oportunidades y las bendiciones que derramas sobre estas familias, sobre esta iglesia, sobre nuestros hermanos y sobre nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, derrama la bendición del entendimiento a través de las sagradas escrituras que tú manifiestas en nuestras vidas, constantemente poniendo ese discernimiento de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, dándonos un corazón entendido a tu palabra. En Cristo Jesús, en este momento te pedimos que nos bendigas. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 7, versículo 4 nos dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues qué maravilla, Padre. Qué precioso, Señor, la manera como tú puedes hablar a nuestras vidas, cómo tú nos puedes instruir a través de un contexto bíblico manifestado hace miles de años, Padre. Un contexto la cual mostró a tu pueblo Israel, la cual puso por delante al pueblo de Leví, el pueblo sacerdotal, el pueblo encargado de todo lo eclesiástico. Gracias, Señor, porque a través de estas palabras abre nuestro entendimiento, abre el camino a nuestras bendiciones. Muéstranos, Señor, cómo poder hacer uso del presupuesto que tú pones en nuestra vida. Muéstranos, Señor, el camino a la bendición, el camino a la provisión, el camino al poder crecer espiritualmente, tanto como físicamente, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos a cada uno de nosotros tu bendición, para que todo lo que hagamos lo hagamos en Cristo Jesús, para que todo lo que recibamos podamos apartar esa parte que a ti te corresponde, Señor, por ley. Por medio de tu palabra lo podemos entender, por medio del contexto bíblico, el cual se había aplicado hace muchos años delante de ese pueblo tuyo, el cual recibía esa abundancia, el cual el pueblo dependía y vivía de lo que recibía. Pues así hoy en día también las iglesias, Padre, sobreviven conforme a los diezmos y las ofrendas que entran en cada una de ellas. Cada comodidad que hay en cada iglesia es debido a esos diezmos, la cual se manifiestan en cada momento cuando nosotros hemos entendido que debemos de apartar, como tu palabra dice, apartar cada primer día de la semana para entregar al Señor Dios Todopoderoso. Ahora en Cristo Jesús, a ti te hemos orado, Padre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios nos está mostrando a nosotros algo sobre un personaje que en la antigüedad se había aparecido. Un personaje el cual, según podemos nosotros manifestar, nos damos cuenta que no tenía ni padre ni madre, no tenía descendencia, nadie sabía de dónde venía,
pero por cierto estaba entre todos y cada uno de ellos. Yo le voy a invitar que podamos leer ahí capítulo 7, versículo 1 al 3, donde vamos a poder descubrir ese conocimiento. La palabra de Dios nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de la vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermanos, entre todo lo que hemos leído, hay varias cosas que llaman nuestra atención. Es de dónde venía este hombre. Algunos lo asemejan como un tipo de Cristo que había sido enviado, y todavía le hacen comparación con el Cristo de estos días que nosotros conocemos. Era un hombre que había venido de Dios, un hombre que no tenía una descendencia, una genealogía, no tenía padre, no tenía madre, pero ahí estaba para poder dar el significado a la palabra de Dios en cuanto a los diezmos y las ofrendas, para poder apoyar y mostrar el sacerdocio de Dios en la tierra. Tenía cualidades diferentes a un sacerdote. Uno, que el sacerdocio humano moría, mas él no moría, hermanos. Ahora podemos nosotros ver que este hombre prácticamente hacía el papel de posiblemente de un administrador, alguien que recibía. El sermón yo le he titulado, diga, el presupuesto de Dios. Todos tenemos un presupuesto. Cuando dicen amén, hasta los niños que van al colegio tienen un presupuesto. Un día yo oí a un niño 5 años que no le habían dado su mesada. Yo dije, mesada. Y voy viendo que le daban cada semana $5. Esa era la mesada de él. ¿Qué es eso? Ese niño cuenta con un presupuesto semanal de $5. Todo el que trabaja cuenta con un presupuesto. Algunos semanales, otros quincenales, otros al mes. También podemos ver que hay presupuestos que son empresariales, por medio del cual se distribuye a cada uno de los empleados debido al trabajo, a la calidad de trabajo que han desempeñado cada uno, debido a la posición. Así ha sido distribuido el presupuesto entre esta gente. También hay un presupuesto que podemos decir que es familiar, y este presupuesto familiar es el que se maneja en medio de cada una de las familias, a pesar de que entre las familias a veces el hombre maneja su dinero y la mujer la de ella. Hay quienes se mancuernan y hacen una sola cuenta, pero sabemos que el presupuesto en la familia juega un papel muy importante. Saben hasta dónde gastar, saben lo que tienen que comprar, saben lo que son las primeras necesidades. Pues también tenemos ese presupuesto personal que cada uno de nosotros manejamos independientemente. Pues Dios tiene también su presupuesto, y su presupuesto se mide a través de los diezmos y las ofrendas que Él recibe. Toca el que está a su lado. Si yo le preguntara quiénes diezman, no levante la mano ni voltee a ver. Yo no quiero avergonzar a nadie, porque el primer avergonzado sería yo. Y no porque no lo haga, sino porque tengo que dar el ejemplo. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que dentro del presupuesto de Dios está lo que nosotros debemos de aprender a diferenciar de lo que es nuestro y de lo que es de Dios. Cuando aprendemos nosotros a diferenciar lo que es nuestro y lo que es de Dios, nos damos cuenta que siempre hay abundancia. Nos damos cuenta de que siempre tenemos en nuestra bolsa. Nos damos cuenta que si no hay en nuestra bolsa, hay en algún lugar de la casa. Nos damos cuenta que si no hay en algún lugar de la casa, alguien fuera de la casa siempre está dispuesto a darnos algo. Miren, ¿cuántos han sido agarrados? No se haga loco, hermano. Se me quedan como que yo todo lo doy. No, hombre, si hasta yo he sido agarrado. ¿Pero por qué? Porque creemos que lo que tenemos nos pertenece. Y tiene razón, le pertenece. Pero parte de lo que usted tiene le pertenece a Dios. Una vez usted da ese ejemplo en su casa,
usted va a ver que sus hijos, sus hijas, los demás atrás empiezan a manifestar lo mismo. El día viernes, estando en el culto, recibo un sobre de mi hijo. Él siempre da su sobre, pero cuando veo el sobre decía más de lo que antes daba. Y yo dije, que gloria a Dios, mira. El muchacho no se ve tan astuto ni tan vivo, pero miren, sí sabe de honrar a Dios con su tiempo y su ofrenda. Y hermanos, si él lo sabe hacer, usted lo puede hacer mejor. ¿Por qué? Porque la bendición no es de él, la bendición es de Dios, no es para él, es para todos. Y si nosotros aprendemos a poder recibir y aprendemos a poder apartar lo que es de Dios, vemos cómo fluye esa fuente que dice la palabra de Dios, que correrá en nuestra vida, cómo el Señor abre esas ventanas del cual derramará sobre nosotros esas bendiciones hasta que sobre y abunde. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a poder usar el presupuesto que cada uno de nosotros tenemos. Dios utilizó a este hombre en la antigüedad llamado Melquisedec. ¿Para qué? Para que él, a través de la demostración de lo que él iba a recibir, podía manifestar delante de los hombres, la cual iban a ser los sacerdotes posteriores. En este caso podemos llamar el nombre de Aarón, que fue el primer sacerdote de la antigüedad, y había recibido una instrucción. Podemos ver cómo Dios había apartado también a un pueblo especial para que se encargara de poder administrar y de poder recibir los diezmos y las ofrendas y poder vivir conforme a ellos. ¿Por qué? Por medio de los diezmos y las ofrendas era la manera como podían viajar de un lugar a otro, podían comprar, podían tener una manera de vida. Hoy en día, los que administramos los presupuestos de la iglesia somos vistos como ladrones. Mirá el carro, mirá el no sé qué, mirá no sé qué. Hermano, mire lo que Dios puede hacer en su vida. Porque si lo ha hecho en la vida de algún pastor o de algún hermano, lo va a seguir haciendo en la vida de todo aquel que se le acerque y entienda que en Dios hay bendición a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de los diezmos, es un tema en el cual se pueden ver las caras. Ay, Dios, me va a tocar, ya me van a bolsear. Hermano, a usted no le están bolseando, Dios no bolsea a nadie. ¿Sabe quiénes lo bolsean? Los mismos hermanos cuando usted sale. Los mañosos lo bolsean a usted. Porque no, lo que no le quiso dar a Dios, le quitan allá afuera todo. ¿Por qué? Porque no entendemos que dando es como recibimos. Y para que yo pueda seguir recibiendo, tengo que tocar el corazón a aquel que da. ¿Cuántos han recibido alguna ayuda de alguien alguna vez? Mira qué rico se siente. Hasta, miren, ahí me acaban de hacer llegar ese sobre. Sorpresa para mí, ni sabía. ¿Y sabe qué? Yo salí hoy con $10 y en la universidad invité a comer a 2 de mis compañeros y a una compañera, y solo me quedaba como 70 y pico de centavos. Pero yo dije, dando es como recibimos. Miren, solo vine de regreso y me cayó algo. ¿Qué significa? Dios tiene cuidado de mí. Y si lo tiene de mí, lo tiene de usted. Y si lo tiene de usted, lo tiene del que está a su lado. Si lo tiene del que está a su lado, lo tiene del que está en su casa. Si lo tiene del que está en su casa, lo tiene del que está en su trabajo. ¿Por qué? Porque lo que él mira es el presupuesto. ¿Qué tú haces con lo que recibes? Y tu primera intención siempre es lo que recibes. Miren, hermano, nos equivocamos. Recibimos, ¿y qué es nuestra primera intención? McDonald's, Pizza Hut. Diga los nombres que usted va, hermano, diga, no tenga pena. ¿Ah? Subway. Diga, hermano, el rancho de Don Pedro, a la Tunca, a la Chancha. A todos esos lugares va. Al Chupo agachado. Usted sabe dónde se mete. Pero hoy yo quiero cambiar su forma de pensar. Quiero ayudarle a que usted siga pudiendo ir a estos lugares, y no solo esto, sino que mejore. Cuando dicen amén. Aprenda a apartar para Dios en su presupuesto. Aprenda a decir, Señor, te doy gracias por lo que me has dado, pero esta parte es la que a ti te toca.
Ya te dije, esta es la tuya. Y hágase duro, hermano. Miren, aquí está nuestro hermano Humberto. Una vez el hermano, no sé, iba a recibir un dinero, una cierta cantidad. Y me dijo, pastor, nada más me den ese dinero, le voy a entregar los diezmos al Señor. Hermano, se pasó un día, nada todavía. Pasó la semana, nada. Se pasó el mes, nada. Pasaron 5 años, nada. Al ratito veo yo que viene el hermano pastor, tiene un sobre. Con todo gusto, hermano, consígame un sobre al hermano. Y le entrego el sobre. Mire, pastor, esto lo traigo porque esto es como que está caliente en la mano. Si no lo doy ahora, no lo voy a dar. Y yo dije, mire, deshágase de lo que es de Dios lo más pronto posible. Eso fue la instrucción del hermano. Mire, tan rápido como él recibió el dinero, más se tardó en que se lo dieran y que estaba pidiendo el sobre para darle el diezmo en la ofrenda. Pero ¿qué nosotros hacemos? Nos dan, nos pagan y queremos ver qué zapato, ay, qué ropa, ay, ¿qué te parece si vamos hoy a Beniana? ¿Por qué no viene a Cristo Jesús? Ahí va a haber la diferencia. ¿Saben por qué? Va a haber la abundancia. Se va a ir dando cuenta cómo la bendición del Señor empieza a fluir sobre su vida. La palabra de Dios en el contexto bíblico cuando nos dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Patriarca significa de los más grandes, el encargado, de los que Dios había elegido para que sobre él se hiciera toda una nación, toda una generación sobre él. Y este hombre fue tan inteligente que aún él se acordó. ¿Y por qué Abraham había recibido tanto? Váyase allá al libro de Génesis. Busque Génesis capítulo 14. Vamos a dar lectura ahí. Allí vamos a leer el versículo 20. Cuando lo tenga me da un amén, hermanos. Amén. Gloria sea a Cristo. Nos dice la palabra de Dios, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de cuánto, hermano, del poquito, de lo que él quiso. No sé si me oyen ahí atrás. ¿Cuánto le dio de los diezmos? La mitad. Hermano, dígalo fuerte, porque ahí creen que yo estoy inventando. Dígalo fuerte, ¿cuánto le dio? ¿Y por qué nosotros no podemos dar el poquito que nos toca? Si le dio todo, dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio, bendito sea. Aleluya. ¿Sabe qué significa bendito? Sigue en abundancia, siga proveyendo, siga llenándose, siga recibiendo del Señor. Y esa es la bendición que Dios quiere derramar sobre ti. Dígale al que está a su lado, Dios quiere derramar bendición sobre ti. Pero aprende a dar tus diezmos. Yo le quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que pueda ver la diferencia hoy que diezma y antes que no diezmara? Alguien que me pueda decir, ¿sí? ¿Puede ver la diferencia? Hermano, no se te oye. Que oigan. Amén. ¿Oyeron eso? No es mi voz. Yo no soy ventríloco, hermano. Oigan. Amén. ¿Vieron eso? Yo le he hablado con el hermano y el hermano ha venido a escuchar igual que usted. Miren, el hermano dice, pastor, voy a estudiar. Y se pone, pero con esta mi cabeza creo que ya no la hago. Dice. Y hoy es licenciado, catedrático allá en la universidad. Una cabeza que creía que no podía hacerla. Y usted que está joven y está buena en su cabeza. Y no hay meses que el hermano no está pidiendo un sobre. Pastor, un sobre. Mire, pastor, aquí está. No voy a poderme quedar, pero aquí está. Hermanos, ¿sabe cuál es uno de nuestros peores errores? ¿Qué están haciendo con mi dinero? Ya no es suyo, hermano, es de Dios. Y Dios es justo, Dios es fiel. Dios
Ve, conforme al presupuesto que cada uno tiene y conforme al presupuesto que entra a la iglesia. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿En qué se está yendo? Si solo mucho más de la mitad se paga solo por donde usted está sentado. Solo póngase a ver. Yo entendí la palabra de Dios de las bendiciones cuando uno entrega sus diezmos. Uno se va dando cuenta cómo Dios va proveyendo cada día más y cada vez le va aumentando más. Mas la palabra de Dios en el contexto nos está enseñando sobre este hombre cuando está diciendo que le dio a Abraham los diezmos de todo lo que había recibido. Dios lo bendijo. ¿Por qué? Abraham había ido a librar una batalla de 5 reyes. ¿Cuántos reyes dije? 5. ¿Saben qué significa esto? 5 problemas que a veces podrían estar en su vida. 5 obstáculos que podrían estar en su mente por el cual usted no diezma. Porque usted cree, si le doy esto al Señor, ay no, ¿qué voy a hacer? Hermano, no se preocupe lo que va a hacer, lo que Dios va a hacer es la cosa que debe de preocuparle a usted. No lo que usted va a hacer, que la gloria sea para Dios. Él es el que se va a encargar. La palabra dice en un cántico, Dios cuida de mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Él cuida de mí, ¿de qué me tengo que estar preocupando? Y la palabra de Dios, cuando este hombre fue a librar, ¿a quién? A su sobrino. Se tuvo que enfrentar a 5 reyes. Váyase ahí, cerquita. Busque Génesis 14:8. Dice, y le salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sedim. Esto es contra Kedorlaomer, aleluya, rey de Elam, Tildal, rey de Goim. Bueno, no vamos a seguir, pero lo que le quiero enseñar son las batallas. Hermanos, yo quisiera que usted se preguntara, ¿qué batalla le impide a usted no darle a Dios todo lo que le pertenece? Háblese usted mismo. ¿Qué batalla es lo que le dice? Porque no es lo mismo que yo reciba $1. ¿Cuánto tendría que dar, hermanos? 10 centavos. Ay, con todo gusto lo da usted. Hasta 20 o 25 da. Pero reciba $10,000. Ay, yo no. ¿Cómo le voy a dar $1,000? Va a creer, ahí va a andar el pastor en otra nave. Así estamos pensando. Miren los zapatos del pastor. Hermanos, son $5 lo que cuesta. No se preocupe usted. Yo no gasto como usted. Puedo tener, pero no gasto como usted. ¿Por qué? Porque usted quiere gastar y hacerse ver lujoso. Yo quiero gastar y verme bien. Y eso marca una diferencia en la vida de diferentes tipos de hombres. Porque la vida no está en la marca de la ropa, la vida está en la calidad que tú tienes de vida y cómo lo recibes y cómo lo miras. Gloria sea al Señor. Allí está la vida. Si usted se da cuenta, no oye en ningún lugar de la Biblia que diga que Jesucristo andaba comprando ropas y andaba con lujos ni nada. Tenía una calidad de vida entregada a su Padre Celestial, hermanos. Por tanto, cuando hablamos del presupuesto de Dios, estamos viendo claramente. Volvemos allá en la palabra de Dios, en el versículo 5, capítulo 7 de Hebreos, que nos dice que ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Tienen ese momento tan maravilloso como la palabra de Dios lo manifiesta. Ellos recibían. ¿Por qué? Porque eran personas encargadas a la palabra de Dios. Miren, en la antigüedad, según nosotros hemos aprendido teológicamente, ellos andaban con el tabernáculo de adoración, el arca del pacto, la cual están incluidos tres elementos muy importantes que iban dentro de ese arca, y el propiciatorio en el cual estaban arriba los 2 querubines que estaban protegiendo el lugar. Miren, ellos tenían que andar cargando eso. Hoy, ¿a dónde vamos?
vamos a Mexicano, démosle con todo, desarmemos esta iglesia y a Mexicano. 2 meses Mexicano, ¿ahora dónde vamos? Vamos a Chachuapa, desarmemos y vamos. Y todo era caminando y a caballo, todo. Entonces, ¿cómo iban a vivir? ¿No se han dado cuenta que todavía hay una situación de vida que se asemeja a esto, la cual le llamamos circo? ¿Se han dado cuenta que los circos son movibles? ¿Por qué? Porque de eso viven esa gente del circo. Pero la palabra de Dios en la antigüedad estaba mostrando de lo que vivían los levitas, la cual provienen de la tribu de Leví. ¿Quién era Leví? Uno de los hijos de Jacob, uno de los 12, la cual había recibido esta parte y había recibido esta encomienda de Dios, que ellos se encargarían de lo sacerdotal. De ese pueblo era que salían los sacerdotes. Por tanto, Melquisedec era mucho mayor que todos y cada uno de esos sacerdotes que iban a ir apareciendo conforme el tiempo iba avanzando. La palabra de Dios en el contexto, cuando nos manifiesta, nos dice que tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ellos tenían ese derecho. Y si usted se da cuenta, hasta el sol de hoy, muchos y muchas iglesias son cuestionadas por los diezmos y las ofrendas. Hay gente que cree que no deberían de diezmar. Hermano, si usted lo cree, yo lo respeto. Pero sé que usted se está perdiendo la bendición que Dios quiere derramar sobre usted. Porque Dios le está enseñando, vaya, si tú estás contento porque recibes al mes el sueldo mínimo, es porque no tienes idea que podías recibir mucho más del sueldo mínimo más adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No se contente con recibir el sueldo mínimo. Yo le voy a decir, para la honra y gloria de Dios, siendo lo que yo he sido, nunca he ganado el sueldo mínimo. Nunca. Solo Dios sabe por qué. Pero cuando entendí, y me tomó y me costó tiempo entender que yo tenía que darle una cantidad de cada cosa que recibía, hombre, yo no iba a la iglesia, no me acercaba y ¿cómo vas a creer? Si yo lo que estaba viendo, Big Mac, hamburguesa, papa frita, milkshake, no, hombre, ¿qué voy a andar haciendo en la iglesia si puedo comer todo eso? Pero me tomó años. No se preocupe, si a usted le toma tiempo también, pero sí incomódese porque usted ya lo sabe. No se sienta bien, no se sienta confortable, usted ya sabe. Si quiere ser bendecido, quiere recibir mucho más, aprenda a bendecir la casa de Dios, aprenda a bendecir el lugar donde usted le gusta ir. Una vez hablé con una hermana y le confronté porque era una de los diáconos y le dije, hermana, yo he notado que usted ya tiene tanto tiempo aquí, pero nunca he visto que usted haya puesto un diezmo. Ah, sí, pastor, fíjese que como mis papás son de no sé qué pueblo y yo a veces voy allá y ellos tienen una iglesia pequeña, yo ahí los doy, hermano. La cosa nos enseña algo que tenemos que aprender, son principios. ¿A dónde se congrega usted? Vaya, y eso es bien importante. Usted debe de alimentar donde usted se congrega. Ahora, si usted quiere participar de otro lugar, aparte algo para el otro lugar. Pero no, solo allá. Y aquí es donde recibe el alimento espiritual. Y ese alimento tiene un costo, tiene un precio. ¿Por qué? Porque está en un presupuesto. Y el presupuesto es el que maneja Dios. Dios tiene sobre cada uno de nosotros una cuenta. ¿Cuántos han ido al banco a abrir una cuenta? ¿Verdad que para meter el dinero no le piden mucho? Vaya a sacarlo. Y es suyo. ¿Y a dónde vive? Mire, es que no le pega. Firme aquí. Es que la firma no se parece. Y usted quiere cerrar la cuenta. ¿Y cuánto tiene? 30 centavos. Y no le quieren dar los 30 centavos. Pero Dios no es así. ¿Saben por qué? Porque Dios no se queda con nada, hermanos. Él todo te lo devuelve. Por eso que nos enseña a través de su palabra la bendición de lo que es recibir los diezmos y las ofrendas. La palabra de Dios en el versículo
Ahí mismo en el versículo 5, cuando nos dice que tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué significa? Que la tribu de Leví viene del linaje de Abraham. Acuérdese, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Leví, la cual se dividieron. No olvidemos que entre los hijos de Jacob también hubo una mujer, ¿se acuerdan el nombre? Dina. Entonces, todo se distribuyó entre ellos. Pero la palabra de Dios, en el contexto del versículo 7, nos dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y me gusta cuando la palabra dice el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué significa? Que se va pasando de padres a hijo. Si usted le enseña a su hijo a apretarse lo que tenga en el bolsillo, Dios se va a apretar lo que tiene en su mano. Aleluya, eso me lo inventé yo, hermano. ¿Cuántos, cuando tienen que entregar una cantidad, lo hacen con gozo? Amén. Son pocos. Yo le digo, yo antes lo pensaba y lo repensaba, hermano. Y antes que no tenía, que le quitaba a San Martín, le decía, con tu permiso, tomaba de la cajita que estaba allí. No, si él tenía, pues. Y yo nunca veía que lo gastaba. Pero lo que me gustaba era que estaba ahí parado viendo. Y yo hablándole, mira, ¿te parece? Mira, hoy vamos a ir al McDonald's. Y esa cajita rebalsaba. Yo no sé qué tiene San Martín, pero a él le echan pisto. No sé si porque igual a mí de negro, le echan pisto, pero a mí no me dan nada. Entonces lo que creo que me falta es la escoba y la paloma aquí que tengo ahí, hacerla ver como San Martín. Ahí me paro por la puerta y me saltó a la señora una cajita ahí también. Pero bueno, lo que la palabra nos enseña es sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué significa? Que la actitud de Abraham de llevar ante este rey la bendición causó sobre su generación la bendición para todas sus familias. Hermano, ¿me está escuchando? Amén. ¿Bendición para quién dije? Para todos y cada uno. ¿No han visto usted que hay familias prósperas? ¿Qué significa una familia próspera? No es porque tenga dinero, nos equivocamos, sino alguien que vive en la comunión de Dios. Si tiene poco, está contento. Si tiene mucho, sabe usarlo. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿Por qué? Porque nos prueba primero. Sobre mucho te pondré si sabes actuar en lo poco que tienes. Pero cuando la palabra de Dios en el contexto nos dice, el versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quiénes reciben los diezmos, hermanos? Hombres mortales, porque así eran los sacerdotes. Morían. Pero a quien Abraham le estaba entregando los diezmos era alguien que no tenía descendencia. Era un tipo de Cristo. Más la palabra en su contexto cuando nos manifiesta, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ese era Melquisedec. Él representaba un tipo de Cristo y era el que recibía, era el que manipulaba, el que manejaba el presupuesto. Y la palabra de Dios enseña claramente que había entregado todo cuanto había recibido. Váyase ahí al libro de Hebreos 5. Busque Hebreos 5, capítulo 6. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos dice ese versículo 6? Y recayeron,
Ahí estamos, Hebreos 5, 6. Yo estoy en el 6, 6. Gloria sea al Señor. Como nos dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdocio para siempre. Lo manifiesta para que podamos nosotros entender el contexto y podamos ver. Váyase al versículo 20, 6:20. Amén. Nos dice la palabra de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, yo quiero que usted salga no por lo que yo he dicho, sino por lo que la palabra de Dios le está guiando. Mire, usted quiere una iglesia próspera, bendígalo. Quiere un hogar próspero, aparte los diezmos. Quiere que su hogar siga. Miren, ¿cuánto le gustan salir a comer? Yo creo que este es uno de los países que más sale a comer la gente y no tiene pisto. Te lo digo. ¿Cómo hacen? No sé. El día de ayer, una de mis compañeras nos invita y nos dice, mira, a las 7 vamos a tener una cena por tu cumpleaños. Ay, aleluya. El día miércoles compraron un pastel. El jueves me invitaron a, hermano, bendición de Dios. O sea, yo recuerdo mi niñez. Yo ni sabía cuándo cumplía años, hermanos. Yo veía que todos los de la escuela, los de mi casa cumplían años y yo. ¿Y cuándo cumplo años yo si nunca me celebraban nada? Pero lo que le quiero enseñar es que Dios es un Dios paciente. Porque lo que no te celebraron allá atrás, Dios te lo celebra aquí adelante, hermano. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Y usted se va a ir dando cuenta que la manera como usted vivía cuando dicen amén, hoy ya no viven de esa manera. Miren, si yo me admiro de ver las camisitas que usan los hermanos, solo falta la costé. Porque si se descuidan la hermana la cuesta. Miren las camisitas que tienen, miren las hermanas, solo voltea a ver. Hermana, volteen que le vean la carita, miren, bien arregladas las hermanas. Y ellas no andan usando ese lápiz el lápiz de aceite de tumbo, no, ni mancha de carbón, nada. Ellas son Mary Kay, Maybelline, Max Factor. Miren, solo cosas de marca. Si usan algo que no es de marca, se le irrita la piel a la señora. ¿Por qué? Las bendiciones, hermanos, cuando tú aprendes a apartar para Dios, Dios ya ha apartado para ti, hermanos. Y la palabra lo está mostrando claramente. El versículo siguiente nos dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Abraham pagó por su familia. ¿Saben por qué? Porque cuando Abraham llegó donde Melquisedec, ¿saben qué sucedió? Le entregó todo lo que tenía. ¿Y sabe qué dijo? Dale a mis hombres. Melquisedec le dijo, la mitad es tuya. Él dijo, no, te lo entrego todo. ¿Para qué? Para que no esté hablando la gente de que me he hecho rico de lo que había quitado. Mejor dale a estos hombres que pelearon conmigo. Miren cuánto haríamos así. ¿Qué? Yo no le voy a dar todo, ni loco. ¿Cómo vas a creer? ¿Y de qué voy a vivir? Hermano, usted está vivo por la misericordia de Dios. No está vivo por lo que tiene, porque Él es misericordioso con nosotros. ¿No se han dado cuenta cuál es el presupuesto de los pobres? Digan Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que allá en el campo donde viven tienen la 21 gallina, y esa gallina es milagrosa porque es la única que pone 3 huevos todos los días. Y ellos tienen una vaquita, y si usted ve la vaca, usted no sabe si es vaca
O si es que porque está tan flaca que hasta los huesos le saltan aquí, miren. Usted dice, es la única vaca que tiene cacho adelante y cacho atrás. Y miren la cantidad de leche que le da esa vaca. ¿Saben por qué? Porque esta gente no vive pensando que voy a ir a gastar. Viven en su esperanza en Dios, en Jesús, quien es el dador de todas las cosas. Y eso es lo que depende en ellos. No es como muchos de nosotros nos enfermamos. Ay, voy a ir a la farmacia, voy a ir al seguro, voy a ir al doctor. Ellos están, doctor, ay, mi Diosito, ayúdame, mira, no estoy. Y usted no. ¿Sabe cuándo buscamos a Dios? Cuando hemos gastado todo lo que tenemos. Cuando nos han desahuciado. Entonces nos acordamos de Dios. ¿Saben por qué? Porque como no hemos vivido conforme al presupuesto de Dios, sino que hemos vivido conforme a lo que tenemos, creemos que lo podemos hacer. Hermano, el presupuesto de Dios es la base de la vida de la familia. Es la base de la vida del individuo. Y es la base de todos y cada uno que se acerca al Señor. Hermanos, el que tiene oídos para oír, para que oiga. Por eso digo, gloria a Dios, a tú le vas a todos aquellos que se gozan de la escritura. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición de la misma. Gracias por habernos llevado a través de esas palabras, a través de poder mostrar la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Gracias, Señor, por enseñarnos a poder recibir las bendiciones que tú tienes preparado para nosotros. Esto lo decimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.